Sabéis que viene de Malasia y la universidad la hizo en Taipei. Y entonces la primera pregunta que le haría sería, ¿qué encontraste en el cine? Porque creo que tus estudios estaban más enfocados al teatro. ¿Qué te hizo acercarte al cine y hacer del cine un poco pues, tu forma de vida desde hace pues, ya 40 años? 他说您是来自马来西亚的，也不是台湾原生的，所以是什么原因带您到了从事的这个电影的这个行业？然后您的未来有什么期许？我出生在60年代初，好。Yo nací en los principios de los años 60. 呀，那个时代是一个电影的时代。Y aquella época era la era de cine. 有一个现象是全球。Y era un fenómeno como global, excepto los países comunismos. 所有的城市都有很大的戏院。En todas las ciudades existía cinemas muy grandes. 那个戏院都是1000人以上的座位。Y había como más de 1000 asientos en las salas. 我出生在一个小城市，在马来西亚。Yo nací en una ciudad pequeñita en Malasia. 那个城市叫 Kuching. Se llamaba Kuching. 然后人口不多，但是有10间左右的大戏院。No había mucho habitante, pero había más de 100 cines. 他们放映美国电影。Proyectaba las películas americanas. 香港电影。De Hong Kong. 这2个地方是制作电影最多的地方。Pues eran 2 sitios que producían más películas. 还有台湾电影。Pero claro, incluía las películas de Taiwán. 印度电影。De India. 印度都是歌舞片。Pero claro, de India eran todos musicales. 然后那个现在印度也是一样歌舞片。Pero India sigue siendo producción de películas musicales. 有马来片。Y hay películas de Malasia. 我小时候甚至看过菲律宾的电影。Incluso vi películas de Filipinas cuando era pequeño. 所以看电影是一个很普遍的事情。Por lo tanto, ver películas era una cosa muy normal y corriente. 另外一个我们会用的娱乐的产品是 radio. Y otro entretenimiento era la radio. 每一个家庭都会把 radio 的声音开得很大。Pues toda la familia ponían la radio a tope. 所以你都会走在街上，你会听到各种语言的 radio 在播放。Entonces, cuando estabas caminando en la calle, podía escuchar a la radio de diferentes idiomas desde todas las familias. 我是从小跟外祖父、外祖母住在一起。Pues de pequeño yo vivía con los abuelos matrinos. 因为我的家庭的小孩比较多。Porque somos una familia numerosa con muchos niños. 我就交给外公外婆，那他们是做小生意的，在街边卖面。Entonces mis abuelos tenían su pequeño negocio, tenía un puesto que vendía noodles en la calle. 他们的面是晚上才开始卖。Pero no el puesto no abría hasta la noche. 但是电影只有晚上才演。Pero las películas proyectan por las noches. 7点一场，9点一场。A las 7 y a las 9 habían como 2 pases. 所以他们2个都是看大影迷。Entonces mis abuelos eran fans del cine. 他们每一天都要看电影。Pues cada día tenían que ver. 所以我的外婆先去看。Primero va mi abuela. 我外公在煮面。Y mi abuelo cocinaba. 当然我就跟着我的外婆去。Y claro, yo iba con mi abuela. 然后看完第1场，我的外婆就把我交给我的外公。Y después de la primera ronda, mi abuela me entregó a mi abuelo y yo seguía la siguiente. 换他卖面。Entonces a mi abuela le tocaba 我的外公就带我去戏院。a vender el noodle y mi abuelo me llevaba al cine. 所以我一天会看2次电影。Pues yo cada día veía 2 veces las películas. 大部分都是看同样一部电影。Pues la mayoría de ocasión el mismo día viendo la misma película. 特别是香港的那种广东话的电影。Especialmente que había muchas películas de Hong Kong hablaban cantonés. 所以
从小就很爱看电影。A mí me encantaba ver las películas desde muy 后来 pequeñito. 我大学的选择，我就我去了台湾读大学。Entonces, cuando empecé a hacer la carrera, a estudiar en la universidad, escogí a ir a Taiwán. 我选择了戏剧系。Pues escogí teatro. 因为我那个时候不知道电影跟戏剧是不一样的。Porque en aquel momento yo no sabía que el cine y teatro eran cosas distintas. 我以为都是一样在演戏。Pues pensaba que eran iguales porque, en fin, actúan. 但是我在学校里面，在大学里面基本上是不太上课。Sin embargo, cuando estaba en la uni no iba casi nunca a la clase. 因为我都去电影院。Porque yo siempre estaba en el cine. 特别是有一个新的一个机构叫电影资料馆。Especialmente empezó como una nueva institución que se llama Filmoteca. 我从看商业片转到看电影资料馆的那些艺术片。Pues yo cambié de ver solo las películas comerciales a ver como películas de arte en las filmotecas. 那个时候开始认识导演很重要。Pues reconocí que el director es muy importante. 开始大量看那种作者型的电影。Pues empecé a ver más películas de tipo de autor. 比如费里尼。Por ejemplo, Fellini. 楚夫。呀，那个西班牙的叫什么？布纽。Buñuel. 呀。Este sí me lo conozco bien. 都是我喜欢的导演。Son directores que a mí me gustan. 后来我当导演，我就变成了他们。Y luego me convierto en director, yo me convierto en uno de ellos. 我没有兴趣拍商业片。A mí no me interesa hacer las películas comerciales. 因为商业片有很多人在拍。Porque ya hay mucha gente que las están haciendo. 不缺我一个。Y no me falta a mí. 所以就变成现在的我。Por eso es el por qué me convierto en yo ahora. Bueno, después de esta introducción, sí que me gustaría igual introducir el primer fragmentito, que es un fragmento de Perros Callejeros. Y que aparece una presencia muy poderosa de Lee. Perros Callejeros, por si no la conocéis, rápidamente es la historia de una familia, de un padre de familia con dos chavales que viven en la calle y él gana dinero como hombre anuncio. Entonces, la escenita que os quería pasar, hemos visto en 4 cortes anteriores, hemos visto el lugar donde trabaja él, que es un lugar muy inhóspito, un cruce de calles con un tránsito terrible, con un tiempo horrible, viento, lluvia, y él aguanta estoicamente el palo del anuncio. Y, contrariamente, el que os quería pasar es el quinto, que es un primer plano. Lo cual también nos dará, es un plano un poco raro, extraño en su filmografía, porque veréis que generalmente tiende a utilizar mucho más planos generales que primeros planos. Y aquí es este primer plano y para mí sobre todo me parece que es una de las grandezas de su cine, casi como un misterio desprovisto casi de acción, de narración, cómo hay unas corrientes subterráneas que se van creando, que van recorriendo toda la película y que a veces se convierten en obsesión y otras veces se convierten en una especie de explosión. Y bueno, quería pasar este plano que me parece que es un momento de una intensidad dramática brutal y luego creo que nos dará pie para conversar con él sobre este plano. Una pregunta muy concreta, porque no he conseguido saber el texto que canta, recita Lee, si es un poema, si es una obra de teatro, cuál es su procedencia. Es 中国的一个将军，古代的时候的将军，应该是宋朝的将军岳飞写的一个
这个岳飞很有名，他就为国捐躯他写的一首诗这首诗是他们李康生读中学一定要读的诗。A ver, yo comparto el sentimiento porque es una canción que viene de una poesía de la dinastía Song, que fue el general Yue Fei que compuso esa poesía. Entonces es una poesía que todos los estudiantes de instituto teníamos que memorizar y cantarlo. 那个诗的内容大概是表现满腔的热血，但是被国家辜负了那种感觉。Pues toda esa poesía quería expresar que la pasión, ¿no? La vocación del general que hacía el país, el país. Sin embargo, el emperador no hizo caso, entonces le abandonaba. Ya que está aquí también Lee, sí que me gustaría preguntar, es un poco a los dos igual. Lee y él están trabajando desde el año 92, o sea, él ha trabajado con todos los largometrajes de Tsai. ¿Cómo trabajan esta modulación de intensidad? ¿Cómo van trabajando? Porque bueno, es un plano único, luego hablaremos en todo caso de los planos únicos, pero ¿cómo han trabajado aquí, por ejemplo, con Lee? 他说他可能也想要待会儿可能也想要问那个小康哥一个提样的问题。他说您已经合作了有20-30年的时间了，那他怎么样来搭配您这种强度的工作？我的感觉是我跟小康非常靠近，我们生活的很靠近。Es que me siento como muy cerca a Li Kangsheng, la manera de vivir. 我大他11岁。Nos llevamos 11 años. 所以我看着他的经历，其实我好像重看了我自己的经历一样。Entonces mirando su como proceso de desarrollo, es como si viera a yo mismo. 比如说我拍青少年的杂志，用李的家庭来做一个模范。Por ejemplo, cuando la película Rebelde de Dios Neón, yo utilizaba la familia de Li Kangsheng como modelo. 那种中学生年轻人准备要面对社会的一种彷徨感。Como el gente joven que se siente un poco confuso antes de entrar a la sociedad. 我自己也有过这些感觉。Pues claro, yo tuve la misma sensación. 然后所以我李就有一点像我的代言人。Li es como una especie de representante para mí. 所以我们合作的比较容易，其实。Entonces la colaboración, la verdad es que ha sido bastante fácil. 其实李在他所有的角色里面，有大部分是他自己的生活经验。Encima que la mayoría de las películas, trasfondo de estas películas es la vida real, la experiencia de Li Kangsheng. 比如说他在20岁的时候，脖子歪了。脖子曾经生一个病很严重，歪掉了。Sí, es que por ejemplo cuando tenía 20 años tuvo una enfermedad y la parte del cuello, entonces dejó el cuello un poco torcido. 那时候我已经是他的导演。Pero aquel momento ya era su director. 我有义务带他去看医生。Pues era mi deber de llevarle al médico. 所以他生病10个月都是我在陪伴，跟他的父亲一起陪伴他。Cuando estaba enfermo, durante aquellos 10 meses, yo le acompañaba al médico y su padre también. 我就把他生病的状态放到了我的下一部电影里面，叫《河流》。Entonces yo puse esas escenas de cuando estaba enfermo Li Kangsheng en mi siguiente película, se llama The River. 对，很多情况是李康生自己发生过的。Entonces en muchas situaciones, muchas escenas eran reales. 那他 que pasó a Li Kangsheng. 表现出来的心境是我的。Pero lo que refleja cómo se siente era mis sentimientos. 就是我们的合作的关系就是这样子，很密切。Así ha sido nuestra forma de colaborar, ha sido algo muy íntimo. 到了拍这个郊游的时候，李已经40多岁了。Pero cuando hicimos esta película Stray Dogs, ya tenía más de 40 años Li Kangsheng. 虽然他拍了很多戏，可他不是那种很卖座的演员。
aunque Eric Hansen hizo bastantes películas, pero no es el super lo de cartera. 所以他可能也有一些挫败感。 Pues claro, también se sentía como un poco frustrado. 所以我就拍了这个电影来做一些表现。 Entonces hizo esta película para que exprese. 借由我在台北看到的一些职业，比如说举牌子卖房子的职业，我觉得是很挫败的一种感觉。 Sí, por ejemplo, lo que había visto en el fragmento que llevaba como una especie de pancarta, eso es tipo de como inmobiliarios. Llevaban sus anuncios en la calle. Entonces este tipo de profesión muchas veces es bastante frustrante. 所以我的电影基本上都不是凭空想象的。 Mis películas normalmente no es solo te viene de la imaginación de por ahí. 很多是我们自己的情绪的一种表达。Muchas veces son nuestros sentimientos reales. 大概是这样。 No sé si Lee quiere decir alguna cosa sobre... La verdad es que yo creo que es impresionante cómo aguanta el plano y cómo se va cargando. 你要讲一讲嘛？ ¿De esto? 知道 Si quiere decir algo. 跟我合作的状态。随便讲。对，他很想要你讲话。对，我们是怎么合作的？ 你讲，不用怕。我觉得就是一种默契吧。我一开始就是拍蔡明亮导演的电影。Es que él empezó su carrera con el director Tsai. Entonces, claro, hay una como mutuo acuerdo o sentimiento que está intuitiva. 刚开始蔡导找资金的时候还比较有完整的剧本，大概前两三部都有，后来慢慢就只有大纲。对。 Es que al principio cuando el director Tsai necesitaba más capital, sí se dedica más a escribir guiones. Pero son las primeras películas y luego ya iba más libre, pues solo tenía algo de estructura, no tenía guiones. 刚开始也是他会跟我讨论一下剧情，后来的创作几乎我都没有再管，而且我连因为大纲也不能做准备，我就现场他跟我讲一讲他大概要什么，然后就上去演。 Y claro, como no existía el guión, solo el director le comentaba qué es lo que necesitaba, pues más bien como conceptos. Pues él, según el concepto le daba, pues va como averiguando él mismo. Él dijo que al final es como él salió, pues hizo su versión. No había un guión dirigido. 因为导演的电影通常都是有很多长镜头，所以 normalmente el director tiene muchos planos largos. 对，所以我长期被这种方式训练出来，我很知道蔡导要表现什么，我也知道要怎么演，所以我每次都在等他喊卡。 Vale. Es que como ya lleva tanto tiempo colaborando con el director Tsai, pues ya le ha entrenado muy bien. Sabe exactamente qué es lo que quiere el director, pues no le cuesta nada. 对，像那个郊游的最后一颗镜头，他一直要等那个高铁过去。 Sí, es que dice que muchas veces que el director, él está esperando que le dije que corte. Pero por ejemplo había una imagen que el director no le paraba porque estaba esperando que pase AVE, el tren. 我和陈湘琪应该也是在等高铁过去，但是过去了之后他还是不喊卡。 Y la otra actriz también estaba esperando que ya estamos, pero que también ella tenía que esperar a otro tren. Y aunque pasó el tren ya tampoco le cortó. 我们当时的指令就是看那幅画而已。 Dice que la única instrucción que recibieron era
mirando el dibujo. 然后我觉得我要赶快让这个结束，我就赶快走向陈香琪，抱着她。Dice que quería que se acabara ya, entonces él se acercó a la actriz y venga, se acabó. 大概就这个状况。 Más o menos esto es así. Está hablando del final de Perros Callejeros, de los dos últimos planos de Perros Callejeros, ¿no? Sí. 他说您讲的是那个这部片最后的那两片，对，是。OK， Gracias. 谢谢。Al hilo todavía de este plano, sí que me gustaría hablar de una figura que creo que es fundamental narrativamente en su cine, que es la elipsis. En este plano, obviamente, es un plano sin corte, donde todo el tiempo... ¿Perdón? La elipsis, o sea, hemos visto un plano en el que no hay ningún corte, en que vemos que toda la acción se ve en su totalidad. Es como plano vacío, ¿no? Sin corte, o sea, donde respeta toda la duración de la acción en un solo plano, que normalmente tiende a una escena, un solo plano en toda su duración, sin elipsis. 所以它就是一个镜头，你有一个动作，让这些动作都全部结束。我听不懂你在问什么。对，我在。Vale, sí, pero luego, al pasar de una escena a otra, hay unas elipsis muy abruptas. O sea, hay unos agujeros negros que muchas veces en el plano siguiente no sabes cuánto tiempo ha pasado ni qué ha pasado, sino que, o sea, utiliza la elipsis muy fuerte entre escena y escena, pero dentro de la escena la suprime. Sería un poco que nos hablara de eso. 您的一个镜头跟镜头中间有一个很大的留白，然后但是在一个长镜头里面好像又是全部的留白。我觉得我想做一个比较真实感觉的电影，真实感的电影。Yo quiero hacer películas que te da como una sensación real. 对，我们拍电影或者做戏剧的时候，做演出的时候，总是要很多的效果。Cuando hacemos películas, claro, necesitan muchos efectos. 通常那些效果是做出来的。Pero claro, estos efectos son artificiales. 不真实。No son reales. 你就知道他们在演戏。Sabéis que están actuando. 用表演来填满那个空间。Pues están rellenando espacios a través de su actuación. 我想拍时间的感觉。Yo quiero hacer como una sensación de tiempo. 所以我可以接受一种感觉，就是那个时间在过程里面有一些时间的移动是没有意义的。A veces los movimientos del tiempo no tienen sentido. Yo solo quiero filmar el proceso. 对，所以我的时间感是两种东西组合，一种是有意义的。比如他们在看一幅画。Pues mi combinación de tiempo, el sentido de tiempo hay dos tipos. Uno es, por ejemplo, están mirando el dibujo. 看那幅画的时候，他有一些情绪跑出来。Pues cuando están mirando el cuadro, el dibujo, pues les surgen algunos sentimientos. 可是那些情绪会突然间停止下来，没有。Pero claro, a veces se para esos sentimientos de repente. 我特别喜欢那种没有情绪的感觉。Me gusta mucho este tipo de sensación que no tienes. 所以时间的流动就变成有意义跟没有意义的一个组合。Entonces el movimiento del tiempo es una combinación de sentido y sin sentido. 我觉得这样的感觉特别接近真实。Creo que este tipo de combinación se acerca más a la realidad. 通常我也不会让我的演员的表演太清楚。También poco me gusta que la actuación de mis actores queda como muy obvio. 那些太清楚的表演就是表演。Porque claro, si son actuaciones muy obvias, claro, son actuaciones. 所以你看我的电影，基本上我的演员好像没有在做什么表演。Pues porque ver que mis actores, de hecho, que están actuando, pero parece que tampoco están actuando. 因为我让他已经表演过了，他就没得表演了，他只好自己去应对那个状态。Pues claro que si ya han hecho lo que tienen que hacer, lo que pueden hacer es como afrontar a la situación que
le tocaba. 通常他自己去面对那个环境状态的那个感觉是很真实的。Cuando se tiene que afrontar a la situación aquella, pues es como una actuación más real. 所以我就在剪接的时候会比较用这种地方。Entonces cuando hago la editación aprovecho estas partes. 演员并不是完全不知道他在干嘛，他知道我要什么东西，他知道那个状态，但是他们在那个在那个空间里面的表演是他会表演过去，他会过去，然后他就变成一种他自己要去面对这个环境，不是导演的指令。Los actores como saben qué es lo que quiere el actor, entonces cuando ya están en la situación tampoco es que no saben qué es lo que tiene que actuar, pues tiene que rellenar ese espacio para el director. 我特别喜欢演员那种暧昧的感觉。A mí me encanta la sensación de ambigüedad. 暧昧会很接近真实。Porque el ambiguo, siendo ambiguo, se acerca aún más a la realidad. 我们通常不会在人的脸上看到讯号，很多讯息。Porque muchas veces cuesta mucho ver estos mensajes desde la cara de la persona. 但是在电影里面，演员常常会被要求做很多的讯息。Pero claro, en las películas muchas veces los actores están bajo el pedido, ¿no? Que tienen que expresarse mucho en la cara. 在台湾有一些人会批评李康生不会演戏。Pues en Taiwán hay mucha gente critican de Lee Kang-seung que no sabe actuar. 因为他们要演员演。Porque quieren que actúen los actores. 可是李康生通常不是在演。Pero Lee Kang-seung normalmente no está actuando. 他用他自己的方式在处理当下的一种感觉。Pues él usa su propia manera para tratar el sentimiento de aquel momento. 一定是他的生活经验提供给他。Seguramente esto proviene de su experiencia de la vida. 所以我很喜欢跟我的演员基本上都知道这个状态。Por eso que todos mis actores saben esta situación. 对，不会有很多表演的痕迹。Porque aquí no tenemos mucha huella de solo actuar. 大概是这样。Más o menos así. Bueno, luego abriremos un poco el turno de preguntas, pero si un poco sobre los temas que vamos hablando alguien quiere preguntar algo sobre esos temas así, pues que pida la palabra, y si no al final abrimos un poco el turno de preguntas. 他说他都会让大家问一些问题。一定有人要提问。中国人，大概直接问这个问题。是打哪来的？我是是。韩国人。韩国人。哦。OK。中文讲得很好啊。No。Leader。不说。那你说他们的话吧。Vale, sí. Sí. Un momento. Korea。你好。你好。我是你的李康生的粉丝。OK。Es fans de director y de Lee Kang-seung. 我是韩国人，我不太会说台湾普通话和西班牙语。No sé hablar español o mandarín. 所以我用韩文提问，我会用谷歌翻译帮忙。OK。Va a hablar coreano y utilizando el Google Translate para ayudar. Okay. Me gustaría hablar sobre las coincidencias en tus películas. ¿Coincidencia de qué? Coincidencias. ¿Coincidencia de qué? Casualidades. Casualidades. Accidental meet, like
happen without planning. 碰巧的巧合发生在要做一个那个嘛，como resumen， 就在不同里面的电影里面不同的一些巧合的场景。谢谢。Quizás lo recuerdes, pero en una toma de ¿qué hora es ahí? 你那边几点？ Detrás de Li Hangsheng, que vende relojes, 李康生在后面卖那个手表。 hay un monje con túnicas naranjas. 他说那个后面有一个穿着那个袈裟的一个和尚。 El monje, cuyo rostro es irreconocible por su distancia, crea la ilusión de que prefigura a Li Hangsheng en el caminante 10 años después. 所以那个是一个纯粹的巧合嘛，就是因为在那部片里面后面有一个和尚穿着袈裟，但是后来行者的时候，我们李康生他也是穿着这样子的，是有一个就是纯粹巧合。Sí, ha sido una pura coincidencia. Sí. Esas coincidencias en el cine. Tus películas parecen tener muchas de ellas. 但是好像你的电影里面有好多的巧合啊。我的电影里面，我拍电影基本上都喜欢拍真实的感觉，所以我不会去管街上有什么东西。Es que como he dicho, que a mí me gusta cosas reales. Entonces a mí no me fijo nunca lo que está pasando en la calle. No sé qué había atrás. 街上有什么就拍什么。Pues yo filmo lo que había. Sí. ¿En qué hora es ahí también? 那边几点里面也有。 El pez se traga a la cucaracha con una sincronización y composición perfectas en la toma, donde la madre le dice que no la mate, alegando que es la reencarnación de su padre. 他说他妈妈跟他说你不要那个吃，因为那是你爸爸的投胎。后来他吃了。Pero al final la comió. Sí. Y en un momento perfecto. 我叫他吃的。Porque fue según la orden del director, le pidió que la coma. 他相信吗？他相信吗？ ¿Lo crees? ¿Se lo crees? Ahora creo que sí. 他觉得他相信。 Y en La nube rebelde, The Wayward Cloud, la escena donde la comida que ascendía como una nube de aceite se incendia. Los actores que la apagan apresuradamente. Había la comida que salió humo. Sí. 他说在里面，¿quién estaba comiendo? Li Hangsheng. Vale. 他说李康生他吃一些面，然后好像在冒烟。Sí. La escena de la polilla en No quiero dormir solo. La trayectoria de la polilla al volar. La polilla. polilla que era polilla. Mariposa. Mariposa 啊，它里面有出现一只蝴蝶在飞的一只蝴蝶。黑眼圈。这是黑眼圈，对，这是黑眼圈。I don't want to sleep alone。对。Sí. Todas estas son escenas que contienen la mayor coincidencia, como si Dios las hubiera ayudado. 他说里面的这些巧合是不是有如神助？对，我觉得我拍电影常常有一些很奇怪的现象。Es cierto, cuando graba
hay muchos fenómenos extraños. 但是我也很有耐心的等待它发生。 Pero yo también los espero con mucha paciencia. Sí, sí, sí. 好了吧？ ¿Ya está? 可以了吧？ Ya está, ¿no? Lo siento, no es todo. 他说还没问完。 Mucho lo siento. 非常 En 的 el cine, la coincidencia está relacionada con la duración y el número de tomas. 他说您这些巧合都是跟那个长度还有有关镜头数有关。有关。 Sí. Primero, hacer una toma larga o plano larga significa permitir más tiempo, lo que implica estar más expuesto a cosas que no se pueden controlar. 他说那您都是习惯用这种长镜头拍摄的方式，那里面就会有一些更不确定的东西会发生。是会。 La duración de una toma se puede comprender viendo la película como público, pero el público no sabe cuántas tomas o planos se necesitaron para conseguir esa toma. Así que me gustaría preguntar, ¿cuántas tomas o planos haces como director y cómo ha cambiado tu filosofía con el tiempo? 他说您用时间的掌控的方式，因为您是之前就是可能镜头比较短，有比较多的镜头，但是现在是用很长的镜头，那怎么样做这个时间跟镜头的调配？看拍什么东西吧。 Depende de lo que estoy filmando. 呀，每一次拍都有不同的想法。 Pues cada vez que estoy trabajando tengo diferentes ideas. 对我拍长镜头其实是我觉得那个镜头其实是可以让你看到很多的焦点，它不是一个焦点而已。 Pues aunque hago plano largo, pero ha habido muchos enfoques diferentes en ese plano. 不是看演员的动作而已。 No solo estamos mirando los movimientos de los actores. 有时候是一些光。 A veces es la luz. 有时候是墙上的有一些颜色。 O algunos colores en la pared. 甚至有一些声音的进入。 A veces entran algunos ruidos, algunas voces. 所以那个镜头，如果你仔细看，它是生活的片段。 Pues si lo miras no, con mucha atención, son fragmentos de la vida. 它不是用来讲故事。 Pero no sirve para, como decir, contar cuentos. 它要让你观看。 Tú tienes que observar. 比如说亚农在洗菜。 Por ejemplo, Anon estaba lavando las verduras. 他一定要有一定的长度，才能表现出他的那个认真。 Pues claro que necesitamos cierto tiempo para reflejar que está trabajando mucho. 你会注意到他在哪里洗菜。 Pues entonces tú fijarías dónde estaba lavando sus verduras. 他在厕所里面洗菜。 Estaba lavando sus verduras en el lavabo. 你就可以理解到他的生活的一些困境。 Pues así de esa manera comprendes la vida, las dificultades de su vida. 亚农洗菜就好像是他是辽国人，他们都吃生的菜。Anon es de Laos. Los de Laos comen bastante verduras crudas. Entonces, cómo preparar sus verduras, ¿no? Refleja su trasfondo de vida. 对这些长镜头有很多的表现。 Pues claro, en estos planos largos se puede interpretar muchísimas cosas. 不会只是一个，它不是一个戏剧动作。 No es simplemente un movimiento, una acción de teatro. 所以我的电影不是要表现一个故事。 Es que en mis películas no se trata de solo de mostrar una historia. 人生的故事都很简单，就是那差不多那样子了。 Pues la historia de la vida es muy sencilla, más o menos así. 我用长镜头来做很多的表达。 Entonces me gusta usar los planos largos para representar, para expresar. Thank you. Pero una es... no, disculpe, tenemos que seguir también un poco. No, sí, si has hecho la última pregunta, sí, sí. cerramos un poco y seguimos. Lo siento por
vosotros. Y muchas gracias. 감사합니다. 어. 감사합니다. Igual para cambiar un poco de registro, ya que estamos en un ambiente así como muy distendido, pasaría a otra escena que creo que es un contraste muy fuerte de lo que hemos visto y de lo que habitualmente se conoce de su cine como un cine muy denso, muy apagado. Y en 3 películas ha introducido coreografías musicales que rompen con todo el relato, y me gustaría mostrar una de esas coreografías y entender un poco también qué función tienen en el relato esos cortes también tan abruptos. Parece, la verdad es que parece otro director, se asocia la imagen de Chaimilian a la incomunicación, a la soledad, a la alienación, a estos planos así como tan densos, y ya es en 3 películas que ha utilizado de repente estos cortes, y aparecen unas coreografías que nos remiten, pues no sé, a los años 50, a los años 60. ¿Qué función tiene un poco todo esto y por qué estos cortes tan profundos de tono y de narración? 这个电影是我很壮年的时候拍的。 Esto lo hizo en mis años, así como entre 30 y 40 años, cuando era mi tiempo más hombre. 是我最有力气的时候， Es cuando tenía más fuerza. 也很多情绪的时候。 Claro, tenía muchos sentimientos, muchos. 这个电影叫《天边一朵云》，是我在处理一个人的感情的一种状态。 Esta película se llama El sabor de la sandía. Aquí pretendo como tratar las relaciones entre la gente. 就是当人可以去演色情电影的时候，感情要怎么处理？ Entonces, cuando la gente puede actuar como en una película porno, cómo van a transmitir, expresar estos sentimientos. 我有一点像让李康生在我前面的电影一路走到他去演色情片。 Me parece que yo llevo Lee Kang-sung, va actuando y llegaba a hacer ese tipo de película. 然后他遇到了以前的一个相遇过的女生。 Y encontró con una chica que había salido en las películas anteriormente. 大概在讲人在环境里面的那种困难。 Es más o menos se trata como las dificultades que podemos encontrar en tus entornos. 因为要拍色情的过程啊，所以我觉得这个电影会是很残酷的一个电影。 Porque si tenemos que tratar del tema así un poco erótica, sería como muy cruel para él, sería muy difícil. 而且有一种荒谬感。 Y a la vez se siente como un poco ridículo. 所以我就想说要找另外一个元素来跟他做一些对抗。 Entonces yo pensaba que necesitaba otros elementos para estar en contra, resistir. 我就想到大概60年代我看过的一些歌舞片。 Entonces me recordaba de estas películas musicales que había visto en los años 60. 所以我就用了也大概是60年代的那些流行的华语歌曲。 Y también utilizaba las canciones que estaba de moda en los 60 en chino. 做了一个歌舞片加色情片的一个处理。 Entonces esta película es como entre musical y un poco de porno. 它就会出现一个比较荒谬的感觉。 Entonces esto es la sensación que representa como un poco ridículo. 不会只是直接的去只做残酷的那个事情，有一些 Y no va directamente por tema así tan cruel. 有一些扭曲，有一些荒谬， Está como ha sido algo torcido, algo ridículo. 又有一些真实的情感。 Pero a la vez también representa algo de sentimientos reales. 特别是60年代的那些流行歌剧，它只是很热情的。 Encima que las canciones de los años 60, de hecho que son canciones que llenan de pasión. 而且很纯粹。 Pues son muy puras. 跟现在的
流行歌曲是完全不同的。Claro, son muy distintas a la música pop de hoy día. 所以有一点点怀旧的感觉。Está un poco retro, ¿no? 差不多是这样。Sí, me parece que acaba, es en El agujero, que acaba con una frase muy bonita, que supongo que también es una reivindicación de la cultura popular de estos años. Lo tenía por aquí. Aún podemos consolarlos con las canciones de Grace Chen. 哦，对，您最后有就是这个歌是要致意给那个。对对，我到现在还在用这些老歌。Aún utilizo este tipo de canciones viejas. 用在行者系列里面。Las utilizo en The Walker. 因为我现在还在听。Porque aún las estoy escuchando. 我很喜欢。A mí me encanta. 所以创作有很多元素是来自你的童年。Pues claro, es que la creación, la creatividad viene mucho, es la fuente de tu infancia. 创作基本上就是生活很多的元素会回来。Porque la creación no viene de muchos elementos de tu vida. Una pregunta muy concreta. También con esa voluntad de no buscar tanto la continuidad narrativa, sino trabajar con bloques. No sé si con bloques que además tienen unos tonos muy diferentes, si de alguna manera, para mí es un personaje muy importante, Bertolt Brecht, si de su formación teatral ha recogido un poco esa voluntad de distancia de Bertolt Brecht, esa voluntad de ruptura, trabajar con muchos tonos. ¿Qué es el play? El Bertolt Brecht. Sí, con esa voluntad de tonos, de cambiar de tonos muy diferentes, o esa voluntad de trabajar con bloques casi aislados y no forzar la continuidad narrativa, si de eso de alguna manera viene de una herencia de sus estudios teatrales. 他说因为您的那个创作的方法好像现在都是用一个块状的时间的块状，而不是一个延续下来然后互相有关联的方式，这个跟您的一个整个学习的不是我觉得关系的吗？我觉得我是一个作品生一个作品的概念，不是块状的。Es que yo mis trabajos como viene uno nace el otro. 我的创作基本上都有联系性。Para mí es que mis trabajos todos están ligados, uno relacionado con el otro. 我不会一个一个的去做。Yo no los hago como uno por uno. 我是一个长出另外一个。Es que desde uno nace el otro. 所以你如果看我的电影的话，你会觉得它好像是连续的。Pero si veis a mis películas, veis como si fueran series. 当然它也可以独立看。Pero claro, también las podemos mirar como individuales, independientes. 我自己认为创作是一个人的生活经验。Yo creo que la creación es refleja tu experiencia de vida. 生活的一种感受。Es lo que tú ves sentir de tu vida. 它不会是一段一段的。No van de fragmentos. 它一定是延续的。Claro, son continuidad. 你30岁拍什么，然后你40岁就拍另外一个东西，就40岁拍什么，50岁拍什么。Cuando tiene 30 años hace un tipo de película, cuando tiene 40 hace otro tipo, cuando tú tienes 50 tú haces otro tipo. 你不可能50岁去拍30岁的东西。Y cuando ya tú tienes 50 años, tú no vas a hacer lo que hacías cuando tenías 30 años. 对，我在等待我的70岁我会拍什么。Estoy esperando cuando llegue a 70 años qué tipo de película haré yo. 我70岁的时候，李康生就60岁了。Y cuando yo tenga 70, Eric Hansen tendrá 60. 我在期待这一刻。Estoy deseando que llegue el momento. Igual al hilo de esa continuidad, sobre todo con él y de esa asociación que muchas veces se ha hecho con la figura de François Truffaut y Antoine Doinel, igual podemos pasar el segundo fragmento, es de ¿Qué hora es allá? En la película, si tuvo un momento, es una familia, el padre acaba de morir
y han quedado el hijo y la madre. La madre está obsesionada en que el marido se va a reencarnar, y es un poco la escena que explicaba antes del pez y la cucaracha. Cree que el marido puede ser la cucaracha o puede que sea el pez. Y mientras tanto, el hijo ha encontrado una chica que le quería comprar un reloj. Han sido un encuentro de 1 minuto. La chica se va a París y él también queda obsesionado con que la chica está en París y quiere saber qué es París, qué pasa en París, y y cualquier reloj que encuentra va cambiando para poner la hora de París. Entonces, bueno, aquí hay una referencia, yo creo que la escena que veremos, que está viendo una de las películas de París, que es unos 400 golpes de Truffaut, y bueno, la vemos y luego comentamos. Bueno, quería guardar también este tercer plano, porque creo que abre otro tema también muy interesante en su filmografía, pero el primero, bueno, además él está viendo la película y al final de la película la chica, que es la que hemos visto aquí, que está en Francia, es la que se ha marchado a París, se encuentra en un cementerio con Jean-Pierre Lot. Y Jean-Pierre Lot será también protagonista de una película posterior, Visage. 里面的一些那男主角跟女主角，那个时候里面是有一个那个后来还去那个法国拍了另外一个用了一个法国的那边的主角。Yo quería preguntarle un poco eso, por el tema de las influencias y por esa especie de proximidad tan marcada que tiene con Truffaut y con esa asociación de Li Kangchen con Antoine Doinel. Si eso, bueno, hasta qué punto ha querido reforzarlo, o bueno, un poco el tema ese de las influencias. O sea, cómo utilizar los actores así repetitivos. No, sobre todo, es decir, si hay una especie de paralelismo entre los personajes que interpreta Lee con la figura de Antoine Doinel, que es un poco Antoine de François Truffaut. 对啊，就是说，就是李航生的角色跟这一位是有一个重叠的一个部分，或者是一个延续的部分嘛。他问什么？ Sí, pero exactamente lo que No, un poco hablar sobre ese tema de las influencias cinematográficas, la influencia seguramente aquí muy explícita de Truffaut, o cómo reincorpora también, por ejemplo, otros cineastas como pueda ser Bresson. O Antonioni también, a lo mejor. 我就是看他们电影的过来的人了。 Esto claro es que influencia hay porque yo vi sus películas. 只是这些看电影的经验会放到我的作品里面。 Entonces las experiencias desde las películas también claro las pondría, las pongo en mis películas. 比如说楚服，你不了解楚服吗？比如说楚服。 Truffaut. 他是我很早读大学时候看的导演。 Entonces el director que yo vi sus películas cuando yo estudiaba en la uni. 我很喜欢这个导演。 Y a mí me gustaba este director. 他的演员我也很喜欢。 Y me gustan sus actores. 像他刚刚说的那个安端。 Por ejemplo el Antoine que había mencionado. 所以我这个电影也有牵扯到巴黎的外景，我就想到让这个安端就出现一下。 Entonces, claro, como escena que salió en París también, a mí también me gustaría usar el Antoine que aparezca en mi película. Entonces yo dejé como la actriz encontró por casualidad con Antoine en el cementerio. Y al contrario, el Li Hangsheng estaba en Taipei y por casualidad estaba viendo la película de Antoine. Pues es como entre las personas existe cierta conexión. Puede ser una película muy antigua. Más o menos así. Otro tema por el que había seleccionado este fragmento es por la parte final, que ella está en una habitación en París, y es un tema que creo que es muy importante en su filmografía, que es el hogar. A mí no me gusta contestar por qué.
Creo que no me apetece 你 mucho. 自己去感受。 Tú tienes que sentirlo tú mismo. Pero, por- 这样 por- 我会回答不完。 Porque si así es que no puedo acabar de contestar. 我的电影很简单，你一看就知道为什么。 Es que mis películas son muy sencillas. Solo verlas, 对， tú 因为我喜欢 encontrás 这个导 la 演， solución, tú tienes que saberlo. Porque a mí me gusta el 我喜欢这 director. 个演员呢、 Me gusta el actor. 对，是，所以我很怕观众问我为什么你要这样拍，我就是这样拍，这就是蔡明亮。 Tengo mucho miedo de que me pregunten, ¿por qué he hecho de esta manera? ¿Por qué aquella? Es que yo simplemente lo hago porque yo soy Tsai Ming-liang. 各位，我们来谈一点比较重要的话题比较好。我的电影你们随时都可以看。 Es que podemos hablar de otra cosa más importante porque mis películas las podéis ver a cualquier momento. 你会有自己的理解。 Claro, además las podéis interpretar a tu propia versión, ¿no? 我们从来没有我从来没有跟任何一个导演问过为什么你要这样拍。 Yo nunca he hecho preguntas a otros directores ¿por qué has hecho de esta manera? 好像你就会理解。你 Porque- 如果喜欢这个导演，你喜欢这个电影，你自己会理解。 Porque si a ti te gusta el director, si a ti te gusta la película, tú sabrás cómo interpretarlo. 对，我觉得我们要不要换点话题？ Creo que 不 tenemos 要 que... 谈我的电影，谈 tenemos 电 que 影，不 dice 要 que, 谈我的电影。 venga, vamos a hablar de cine, pero no vamos a hablar de mis películas. Pues bueno, pues háblanos un poco también de tú como espectador, si en ese momento, digamos, descubriste un poco el cine europeo, cuando estabas en la universidad, Truffaut, toda esta gente, ¿qué cineastas de alguna manera te siguen interesando como espectador o como director? 您看电影的一个观众，你有什么喜欢的电影啊？喜欢的导演有没有这样？我喜欢太多电影了， Pero a mí me gustan muchísimas películas. 电影有100多年， Que la historia de cine ya tiene más de 100 años. 从默片到现在，我看了很多电影，但是我觉得我还有很多电影没看到。 Pues claro, desde la época de las películas mudas hasta ahora es que he visto muchísimas, pero aún me quedan muchísimas sin ver. 你看，看电影是一个缘分。 Es que ver películas es como si fuera un destino. 我们小时候看的电影都是商业片。 Que las películas que vimos cuando éramos pequeños eran todas comerciales. 我整个全球除了巴黎，除了纽约，除了那种比较前进的城市、比较先进的城市，在早期，你只能看到美国电影。 Es que solo podíamos ver las películas comerciales americanas, excepto quizá París o Nueva York habrá algo diferente. 我们华人会看非常多的香港电影。 Y los chinos hablantes miramos muchísimas películas de Hong Kong. 所以我们看电影基本上是有一点被选择的，被别人决定的。 Entonces otra gente decide por nosotros qué vamos a ver. 被你的政治正确决定的。 Pero te decide según la políticamente correcto. 被商人决定的。 Decide por los negociantes. 所以我们到现在我们还是在看商业片比较多。 Hasta hoy día la gran mayoría de ocasiones estamos viendo películas comerciales. 个人的创作最高峰的时候是在欧洲，大概是在50年代到80年代。 Pues la creación, como el pico de la creatividad, fue en los años 50 hasta los años 80 en Europa. 我大概是80年代初看最多这种欧洲的或者是日本的这些非主流的电影。 Pues quizá en los años 80 yo vi mucha cantidad de las películas europeas o incluso japonesas que no son de mainstream. 那些电影影响我很大。 Pues estas películas ha sido como me ha hecho una gran influencia. 比如说400集，就现在你看到这个400 Bro。 Por ejemplo, las imágenes del director francés que acabamos de ver, 我在电影资料馆看的。 yo la vi en la filmoteca.
这个电影冲击我很大，给我很大的冲击。Pues esta película fue como algo muy impactante para mí. 因为它的 ending， 它的结束的最后一个画面是一个这个安团跑到海边去回头看着一个镜头，看着镜头。Porque la escena final fue el actor Antoine que estuvo en una playa y miraba hacia atrás. 然后眼睛充满了那种迷惘。Y sus miradas estaba como llenaba como algo como muy confuso. 对，他的眼睛看着观众。Pero sus ojos estaban mirando fijamente a los espectadores. 这在我以前看电影的经验是没有的。Claro, esto era muy diferente, muy distinto a las experiencias previas que tuve yo. 我们的电影都要给你一个结局。Porque nuestras películas solía tener que contarte un final. 好的坏的，就是要 Aunque sea 给你一个答案。 bueno o malo, pero te tiene que dar una respuesta. 但是那个楚服这个电影，就是他给你一个问号。Truffaut, esta pregunta, lo de final de pregunta, no te dio una respuesta, sino una pregunta. 所以我就觉得原来电影是可以发问的。 Entonces descubrí que se puede hacer pregunta en la película. 你不会在电影里面找到答案。 No puede encontrar la respuesta en la película. 这个答案在你的生活里面。La respuesta está en tu vida. 所以我觉得电影最珍贵的部分就是个人创作。 Entonces para mí la parte más preciosa de la película es la creatividad. 比如说我看一个德国那个导演叫法斯宾达。Que un director alemán que se llama Fassbinder. 他的一部电影是讲一个老太太，德国的老太太，柏林的老太太，是一个清洁工人。她跟一个摩洛哥的外劳30岁的，她是60多岁，她跟30多岁的外劳谈恋爱。 Entonces una película que se trata de una señora de Berlín, una alemana de unos 60 años, pues se enamoró de un chico del Marruecos de unos 30 años de limpieza. 这样的电影不会在戏院里面看到，不会在市场里面看到。 Pero claro, este tipo de películas no la podemos ver en un entorno 因为它不 comercial. 符合观众的要求。 Porque esto no llega a la expectativa de los 在 espectadores. 电影里面谈恋爱的都是俊男美女。 Claro, que los personajes que están en las películas que están enamorados queremos que sean guapos. 我第一次看这个电影的时候，我是非常是震撼的，就是那种有前半小时我如坐针毡，看不习惯。 Pero la primera media hora que cuando estaba viendo esta película que fue mucho shock para mí, que como si algo que me picaba el culo. 对，我很想逃出去。 Quería escaparme de ese sitio. 因为我那个时候也是看爱情片， Porque 都是俊男美女。 aquel momento las películas que vi yo, claro, que todos son chicos, chicas guapos. 所以后来，但是看完那个电影之后，我站不起来。 Pero después de haber visto esta película, me costaba mucho estar de pie. 就是太真实了。 Porque fue algo demasiado real. 我就是看很多这一类的电影。 Entonces yo vi un montón de películas de este tipo. 默片什么我都看。 Películas. 所以我现在很鼓励学生去回头看这些电影。 Pues os animo a volver a ver este tipo de películas. 然后另外想讲的说，这些导演有一个特色。 Y además quería comentar que este tipo de directores tienen una característica. 每一个好的导演都有这个特色。 Pues claro, todos buenos directores tienen esta característica. 每一个导演都有自己的美学。 Porque cada director tiene su propia estética. 每一个画面都是好看的。 Pues cada imagen es bonita. 所以那个年代的电影跟现在很不一样。 Pues las películas de aquel momento que eran muy distinto que las películas de hoy 现在 día. 的人都可以在家里看电影。 La gente hoy día puede ver las películas en casa, 在飞机上看电影， en el avión, 在平板上看电影， en el tablet. 没有差别， Bueno, hay diferencia, 因为跟电视差不多， porque es semejante que la tele. 就告诉你一个故事。
porque simplemente te está contando una historia 或者一种类型的电影。 o un tipo de película. 但是以前你没有办法你一定要在戏院里面看。 Pero antes solo podía ver las películas en cine. 这些电影的构图，比如说 Hitchcock 希区考克，比如说大卫连啊。 Por ejemplo, la composición del Hitchcock o David Lynch. 不是大卫Lynch，是大卫连。大卫连。大卫连怎么讲啊 David Lynch。David Lynch，大卫连。比如说库布里克啊。库布里克奥森威尔这些导演，你没有办法在小荧幕里面看。 Por ejemplo, estos directores no podéis ver su trabajo en pantalla pequeña. 只有大荧幕在戏院里面，黑暗的盒子里面。 Solo en la pantalla grande, en una caja como negra, ¿no? En la sala de 你在看 cine. 电影，你不是在听故事。 Porque estás viendo una película, no estás simplemente escuchando a una historia. 所以我不喜欢一个说法，就是导演是一个说故事的人。No。 Es que a mí no me gusta que digan que el director simplemente es un cuentacuentos. 导演是一个拍电影的人。 El director es una persona que hace cine. 但是现在的学生有一个很严重的问题，学习上的问题。 Que muchos estudiantes tenéis problemas muy graves 他 de 们很少看到， aprendizaje. 他们很少看到这样的电影， Porque ven muy poco este tipo de 或者在 películas. 戏院里面看这样的电影。 O van al cine a ver películas de este tipo. 这种训练是有问题的。 Pues claro, falta este tipo de entreno. 首先我们失去了美学的概念。 Porque estamos perdiendo el concepto de estética. 电影好看就是因为它的美学，每一个导演都有，中国的、日本的、欧洲的、美国的都一样。 Porque la atracción del cine es la estética, tanto como europeo, japonés, chino, americano, todo tiene estética. 昨天我在一场讲座里面有观众问我问题。 Ayer en una charla me hizo una pregunta un espectador. 大家最喜欢问的一个问题是怎么写剧本。 La pregunta más común es cómo hacer un guión. 但是我就告诉他们，剧本不是电影。 Pero le contesté, el guión no es el cine. 不要那么在乎剧本。 No tenga tanta importancia del tema de guión. 我要问一个问题是，剧本是写给谁看的？ Pero le pregunto, ¿el guión para quién es el guión? 是写给你自己看的，还是写给你的老板看的？ Claro, ¿el guión es para ti solo o es para tu jefe? 怎么样会通过一个剧本？ ¿Y cómo te va a aprobar el guión? 是谁通过的？ ¿Quién te lo va a aprobar? 是你自己还是你的老板？ ¿Tú o tu jefe? 老板包括观众。 Pero claro, es del jefe incluyendo los espectadores. 所以我们现在看的电影都是一样的。 Por lo tanto, las películas que vemos hoy día es que son iguales. 我来这边，我最想跟大家讲的就是电影工业的问题。 Entonces, hoy estoy aquí porque me gustaría hablar del tema de problema de la industria de cinematografía. 电影工业使到一个电影要有200个人才能拍片。 Porque para realizar una película necesitamos más de 200 personas. 但是那200人拍出来的电影都很难看。 Pero el resultado de trabajo de 200 personas es película muy mala. 我们其实是陷落了一个陷阱，跌落了一个陷阱。 Porque 不是 aquí, 短期的，是长期的。 porque ya llevamos tiempo como cayéndonos en trampa como esta. 很少出现好的导演。 Que no hay buen director. 因为不是没有，是被消磨掉了。 Porque no es que no existan, sino que lo hemos 是 consumido. 被这个体制消磨掉了。 Es el sistema que ha eliminado, 甚至是被教育消 ha 磨掉了。 comido, o incluso este sistema de educación 所以 ha consumido este tipo de 对，所以我觉得， director. 如果你喜欢电影，你要认真思考电影到底是什么。 Entonces, si de verdad os gusta el cine, tenéis que pensar. 电影不是一个剧本， Porque el cine no se 不是 trata 讲一个故事， del guión o de contar historia. 是一个导演用影像要去表达他自己。 Entonces, el director cómo utiliza la imagen para expresarse. 对，我不知道你们有没有这样的感觉。 No sé si sentís lo mismo. 如果有的话，就很认真想说电影是什么。最近有人问我这个问题，一个美国的策展人
来台湾跟我访问。Últimamente o hace poco que vino un americano que es realizador de eventos que vino a Taiwán y me hizo una pregunta. 他问我最后一个问题，电影是什么？ Y la última pregunta que me lanzó era ¿qué es el cine? 我说我没有答案。 Pues le digo que no tengo la respuesta. 你的问题可能就是答案。 Porque tu pregunta podría ser la respuesta. 电影是什么？ ¿Qué es el 现 cine? 在有人谈这个问题吗？ Pues hoy día hay gente que hablan del tema este. 大家都知道怎么拍电影， Porque todo el mundo sabemos cómo hacer la 有一个 película. proposal， 有一个剧本，有 ¿no? 个资金， Tenemos 有一 una 群人。 propuesta, tenemos capital, tenemos un equipo. 可是我的观察是，电影有点浪费了。 Pues según mi observación, estamos gastando o malgastando el cine. 戏院也浪费了。 Y claro, también malgastamos incluso cinema. 戏院的效果越来越好。 Pues claro, como efecto o resultado de cine, claro, está mejorando cada 但是 vez. 电影越来越差。 Pero sin embargo, las películas están cada vez peor. 电影院还可以做什么？这个是我最近常常想的问题。 Entonces, mi última reflexión es ¿qué podría ser cinema? 电影院能够上我的电影吗？ Pues mis películas aún puede proyectando en cinemas. 我在台湾20年， Llevo 20 años en 我 Taiwán. 自己在街头卖票。 Yo vendo mis propias entradas 如 en 果 la 我不在 calle. 街头卖票的话， Porque si no vendo mis entradas en la calle, 我如果不卖1万张票的话， si no consigo 10.000 entradas de venta, 戏院一天都不会给我。 entonces el cine no abre ni un día para mí. 所以我卖票， Entonces me 让他们 dedico a 看到 vender entradas 不一样的电影。 para que puedan ver diferentes tipos de películas. 我后期的电影，比如说我有一部电影叫你的脸。 Por ejemplo, en los últimos años tuve una película que se llama La Cara. 它只有14个镜头， Solo tiene 14 planos 80分钟。 y duración era 80 minutos. 13个是 big close up， Y 13 era de cara, de 一个 cerca, 一个空镜头， y uno de plano vacío. 观众就进到戏院来看。 Y los espectadores entran al cine, 他们从来没有看过这样的电影， nunca habían visto una película así. 有人就会问：这是电影吗？ Entonces había gente que preguntaba, 他没 ¿esto 有 es， película 他没 de 有剧 cine? 情， Porque no tenía como 他就在拍13张脸， solo estaba filmando 13 caras. 然后有的脸说话， Entonces hablan las caras. 有的脸沉默。 Y hay caras que son calladas. 你在什么地方会看到人的人脸？你会看人的脸吗？ Pues donde vamos a ver simplemente la cara de la gente. 只有在电影院里面，它有这个 Solo 特 en el 色， cine, porque esto es el carácter 大特写。 de una imagen de cerca. 我 plano 觉 de 得我们的 cerca. 电影就是缺少这种可能性。 Pues claro, es que lo que estoy hablando es que las películas están faltando las posibilidades. 所以电影其实是电影院是浪费的， Entonces malgastamos cinemas. 导演们不会去想电影， Porque los directores no piensan en el cine. 观众不会去看电影。 Y los espectadores no van al cine. 我觉得整个是很混乱那个感觉。 Es todo caótico. 应该大家要思考，我们还可以拍什么电影？拍到100多年了，还可以做什么创作？ Porque la historia del cine ya tiene más de 100 años, pues lo que tenemos que pensar, tenemos que reflexionar qué más podemos hacer. 戏院要不要存在？ Si la existencia de cinema vale la pena. 我去年去韩国的一个叫泉州的城市， El año pasado estuve en Corea. 他们正在盖一个电影中心。 Pues estaban en esa ciudad estaban construyendo un centro de cine. 他的工程师问我一个问题： Y su ingeniero me hizo una pregunta. 我们盖这个电影中心在当代有没有意义？还有意义吗？ Es nuestra construcción de este nuevo centro tiene algún significado 我 hoy 们在 día? 手机就可以看电影了，为什么要盖一个电影中心？ Porque si ya podemos ver las películas en el móvil, ¿para qué sirve un centro de cine? 我说
你们现在盖这个电影中心，好像你们在盖一个教堂一样重要。Es que le dije que no, la importancia de construcción de este centro para el cine es tan importante como si construyera una iglesia. 好像在盖一个美术馆一样重要。O como si estuviera haciendo un museo. 所以不要怀疑。Pues por favor no tengáis dudas. 只有电影可以平衡这个，不要说对抗，就平衡这个世界。Que no vamos a decir que el cine puede resistir, estar en contra de este mundo, que solo pretendemos que llegue un equilibrio. 我说完了。Ya está, ya me acabo. ，Abrimos turno de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? Os pido por favor que seáis concisos para poderlo traducir concisamente. Hola, usted está siendo muy crítico con el cine actual. Me gustaría saber cuál es la última película o los últimos directores que le han gustado, que le han impresionado y que le parecen realmente interesantes. 有没有对最近比较近代的一些电影导演有没有特别喜欢的或者特别让你有一些感触的电影导演？比较少。Pues muy poco。我觉得现在的导演很没有生活经验。Creo que hoy día los directores no le carece como experiencia de vida。他们很快就变成导演。Porque se hacen de director demasiado pronto. 对，我不知道你们有没有这样的感觉。No sé si sentís lo mismo. 所以那个电影就是不完整，感觉每次看到。Pues parece que las películas que hacen no son completas. 即便是坎城得奖的电影。Pues aunque sea el ganador de Cannes. 对，越来越不好看。Pues cada vez peor estas películas. 很薄弱，很薄弱。Que son muy flojas. 是大家我的朋友很多电影人都有这种感觉。Pues muchos amigos míos son de la misma industria, se siente lo mismo. 所以我没有办法，我还是实在是没有办法，我就看旧的电影。Pues si no tengo remedio, pues yo vuelvo a ver mis películas antiguas. 我在我家的 Netflix 一直看。Yo miro esas películas. 有时候看20分钟，有时候看10分钟。Y a veces las miro 20 minutos, 10 minutitos. 后来我还是选择了大卫连的阿拉伯的劳伦斯。Pues como no podía más con estas películas nuevas, a veces volví a ver mi viejo amigo, el David Lin, que se llama Lawrence en Arabia. 大概是就是所以我自己觉得我要做的事情已经不是在拍剧情片了。Entonces, lo que me siento que mi misión ya no es simplemente hacer las películas de drama. 即使我想拍剧情片，我也想换别的方式在拍。Aunque quisiera hacer alguna drama, a mí me gustaría hacerlo de diferente manera. 对，我们都在一个陷阱里面，现在。Porque estamos dentro de esta trampa. Thank you. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Hola. Primero de todo, te quería dar las gracias por hacer el cine que haces, que creo que es un cine muy cercano a lo que es el arte, el cine como arte y no como espectáculo, y que creo que hay que dar las gracias a este tipo de gente que quiere hacer este tipo de cine. Y luego te quería preguntar, porque siempre que se está en escuelas de cine, en cualquier tipo de institución relacionada con el cine, se habla de ir a ver películas, que evidentemente tienen mucha importancia. 他说，当然，如果是这种摄影学校或者是相关的这种文化教育单位，他们都会强调说，要去电影院看电影很重要。Pero me gustaría preguntarte el papel que
juega para ti la lectura. Es decir, el leer literatura, leer poesía, leer haiku. ¿Qué significa, o sea, para ti en cuanto a la creación? 他说，但是在谈到创造的部分的时候，那阅读是不是也是一件很重要的事情？对，是完全是。Sí, está totalmente de acuerdo contigo. Leer es importante. 我一个导演的那个内涵哦，不是说只是看电影而已。Claro, siendo un director, no solo ver la película ya basta. Lo que contiene dentro es lo más importante. 我最喜欢的一个华语片的导演叫 Kim Hu。El director favorito suyo se llama Kim Hu, es de Hong Kong. 你们应该也看过他的武侠片。Probablemente habéis visto alguna película de arte marcial suyo. 我从小看很多武侠片。Yo de pequeño ya había visto un montón de películas de tipo arte marcial. 一直到9岁我才看到 Kim Hu 的第一个武侠片。Pero no hasta 9 años vi la primera una película de Kim Hu. 我发现他在这样的类型的电影里面表现得特别好。Creo que lo hace súper bien de este tipo de película. 后来才知道他是那种饱学诗书啊。Y luego me enteré que él es una persona muy culta, muy intelectual. 他拍古装的内容，他的那些衣服、那些道具、那些建筑，通通都是根据他所了解的从文学上找来的资料。Porque claro, todas las películas que hace son de tipo arte marciales, son de era de época, desde el vestuario, la construcción o todo lo que utiliza en su película necesita un estudio riguroso. Y esto todo viene de su experiencia, de su conocimiento intelectual. 所以你发现他的武侠片比别人的真实。Por eso que puede ver que sus películas de arte marciales son mucho más reales que de otra gente. 有韵味。Pues tiene como más 甚至有诗的感觉。Encima que se puede leer hasta la poesía dentro se puede sentir. 所以现在的问题是我们读书读得太少了，年轻人。El problema que tenemos es que la gente joven estudia es muy poco, es muy poco. 可能也是一个问题。Pues claro, este probablemente es uno de los problemas. 所以这个世界的改变，我并不觉得我很满意。Que no estoy muy contento con el cambio del mundo. 我挺害怕的。Tengo bastante miedo. 是。Thank you. Gracias. 还有吗？那边。¿Tienes el micro? Vale, ya está. Hola. Yo le quería preguntar, sus películas son muy bellas, las composiciones son muy bonitas. En cuanto al encuadre, la luz y todo, y quería preguntarle si lo viene pensado desde casa o como dice que solo trabaja con estructura y sin guión, si lo prueba en el set. 他说：“那您这些都是事先都已经通通都准备好，在家都已经准备好了吗？还是说叫您讲说您都是一个没有特别有剧本的人，都可能到现场才有？”我没有习惯画图。Yo no tengo la costumbre de tener el sketch. 我做的最多的工作就是在我的拍片场地那些 location 里面，常常去看它，会回头去看它多2次。Lo que hago mucho es ver muchas veces las localizaciones. 我知道我不会用很多镜头。Porque yo sé que no voy a usar muchos planos. 所以那一个镜头就很重要。Entonces cada plano es muy importante. 第一个它要很好看。Tiene que ser bello. 对，它的光线要很好看。La luz tiene que ser bueno. 怎么讲呢？我很少在我的
location 里面添加东西。Rara vez yo pongo algo extra en esas localizaciones. 我不信任我的美术指导。Es que yo no fío nada en mi hombre artístico. 他们都会加太多东西。Porque normalmente pone demasiada extra. 他们会要表现。Porque ellos quieren no demostrar, expresar. 我通常会叫他们拿走他们家的东西。Normalmente les pido que lleven sus cosas. 我决定要拍一个地方，都是我找到的。Porque si yo decido una localización es porque lo he descubierto yo. 我会要求我的工作人员不要踩到那个草。Por ejemplo, yo te pediría a mis equipos que no pise mi césped. 保留那个，保留那个，保留那个。Hay que conservar, hay que prestar esto, aquello, sus cosas. 最好的美术指导就是上帝。Es el mejor director artístico, es Dios. Pero le pide a los actores que lleven cosas. No, que retiren sus cosas, lo de. Que retiren. Que no pongan cosas. Que no pongan extras. nada. Vale. Thank you. 蔡明亮导演你好，就是我有一个题外话想问一下你，因为我在这里学电影学3年了，然后我看台湾电影一直都是非常蓬勃的发展嘛，然后我就想说，如果有机会去台湾从事电影行业的工作，那我真的就非常开心。但是我就想说，因为像电影行业，你如果不接触那边的人的话，你就没办法进入这个圈子。所以我就想说，像我这种情况，我不认识台湾的任何人，但是我却想去台湾从事电影的这个工作，请问我是直接过去开始找呢，还是有什么其他方法呢？ Vale, hago un resumen rápido. A ver, es una pregunta que no tiene nada que ver con su película. Por ejemplo, ella es estudiante de cine de aquí, lleva ya 3 años aquí, ha visto muchas películas de Taiwán, también le gusta mucho, le interesa mucho, le gusta ir a trabajar en Taiwán y está preguntando cómo podría te podría ir, porque sin haber conocido, prevende gente ahí, no tiene contactos, cómo va a poder empezar su carrera en Taiwán. 很勇敢啊！很不好意思哈，对，很不好意思。我不知道哎。No lo sé. Vale. 我不知道，你要自己想办法。好吧，好吧。没有人可以解决别人的问题。Te tiene que buscar la vida porque no podemos solucionar problemas de otra gente. 我们太爱你了。好的，谢谢。谢谢。A mí me gustaría preguntarle que antes ha mencionado que el cine, como que definirlo es complicado y es un mundo muy extenso, pero también ha remarcado que es muy crítico con el cine moderno. Y mi pregunta es si usted tiene alguna base en la cual usted distinga las películas buenas de las malas. ¿Tiene alguna base o filtro para distinguirlas? 您好像就是对近代的电影不是特别喜欢，然后您有提到说有什么好电影跟不好的电影，那您自己是怎么样来分类的？根据什么样的基础来分类这种好的或者不好的电影？我觉得这个问题非常个人。Es que es una pregunta como algo muy personal. 我在台湾有做一件事情，每一年都会给一个建筑系的学生上课，给一群建筑系的上一个星期的课。Pues te voy a comentar una cosa que estoy haciendo en Taiwán, que cada año escojo un grupo de estudiantes de arquitectura. 这群很年轻的学生。Pues claro, son estudiantes muy jóvenes. 他们都是看现在的电影。Que son jóvenes que solo ven las películas 他们对 de actuales. 他们对经典的电影、过去的电影很不了解。Desconocen esas películas clásicas. 那我能对建筑系上什么课呢？其实
我就是一种分享的概念。Pero claro, ¿qué clase les puedo dar a los estudiantes de arquitectura? Lo que puedo hacer es compartir. 我觉得不管你是什么系，你都应该看一个好的电影。Entonces, no importa qué estudias, la cosa más importante es ver las buenas películas. 什么叫好的电影呢？ Pero claro, ¿cómo definimos? 非常个人。Es claro, ¿cómo definimos qué es una buena película? Es todo muy personal. 我通常选了7部电影，在1个礼拜给它看完。Normalmente escojo 7 películas y las proyecto en una semana. 我会选他们永远不可能看的一种电影。 Entonces yo escojo las películas que nunca jamás las van a ver. 古装的歌唱片。 Por ejemplo, musical de arte, de vestuario de época. 或者一个默片。 O lo de la película de muda. 或者一个美国片。 O americana. 或者一个日本片。 O película japonesa. 或者一个武侠片。 O incluso arte marcial. 那我就观察这群学生。 Entonces observo este grupo de alumnos. 他们后来都很喜欢这些电影。 Pues al final acaban como gustando este tipo de películas. 有兴趣去讨论它。 Y tienen interés de hablarlo. 我没有办法跟你讲怎么样是好，怎么样是不好。 Claro, que no te puedo decir cuáles son las buenas películas y cuáles son las malas. 观众有很多种可能性。 Porque los espectadores tienen muchas posibilidades. 你的好不是我的好。 Porque tu buena no es mi buena. 但是我自己蛮有自信的。 Pero yo tengo bastante seguridad en mí mismo. 我知道什么是好电影。 Porque yo sé cuáles son las buenas películas. 但是我没办法分析给你听。 Pero claro, no puedo analizar por ti. 我拍电影，我也知道怎么样拍会比较好一点。 Yo cuando hago películas, claro, yo sé cómo las puedo hacer un poquito mejor. 拍坏了怎么办？ Pero claro, ¿qué pasa si las hago mal? 也没办法。 Pues, ¿qué voy a hacer? 对，就自己也知道。 Pues claro, que yo también soy consciente. 就拍电影电影是个很有趣的事情。 Hacer película es una cosa como muy interesante. 它跟写作、跟画画不一样。 Es diferente que escribir o dibujar. 它又是一个工业，又是一个手工业。 Es como industrial, pero al mismo momento también es algo artesanal. 你会遇到一个摄影师，可能是上次，不是同一个人。 Pues tú puedes encontrar como trabajar con un fotógrafo que no es el fotógrafo que utilizaba la última vez. 对，你会遇到一个剪接师，也跟以前的人不一样。 O puede encontrar algún editor que es diferente que lo que utilizaba la última vez. 通常我觉得最重要的人就是导演，那个导演。 Pero claro, yo diría que la persona más importante de todo es el director. 即便是一个工业的概念，他还是一个最重要的，他就是作者。 Aunque se trata como de industria entera, ¿no? Pero en fin, que el único autor es el director. 如果有人跟我讲那个演员演得不好， Si me dicen que este actor lo hace muy mal, 我就会跟他讲，不是演员的问题， pues le digo, no es problema del actor, 是导演的问题。 es el director. 摄影不好， O dice que la fotografía es mala. 不是摄影的问题， Y claro, tampoco es problema del fotógrafo, 导演的问题。 es problema del director. 他说 OK 了， Porque el director ha aprobado. 是他说 OK 的。 Entonces, claro, ha sido él que ha dicho OK. 所以去认导演。 Entonces, 他要看电影，他要去认导演。 cuando vemos una película, primero tenemos que buscar como reconocer quién es el director. 你去看那些有名的、经典的导演。 Pues tenéis que ir a ver las películas clásicas. 他们很少会失手。 Porque estas clásicas, los directores rara vez 因为 hacen 他 algo mal, 决定 fallan. 一切。 Porque ellos deciden todo. 我们年轻的时候看的电影都是娱乐片。 Pues cuando éramos más jóvenes, las películas que vimos eran todo entretenimiento. No sabíamos quién eran los directores. 我们因为明星去看。 Claro, fuimos porque salieron algunas estrellas en las películas. 因为电影的类型去看。 O algún tipo especial de la película, el motivo. 所以你看的电影都差不多。 Por lo tanto, las películas que visteis seguramente que son algo 你 parecidos. 可能还是很高兴。 Pero claro, vas muy contento. 可是当你遇到一个很棒的导演，
pero que si encuentras un director de verdad es muy bueno, 他不是让你开心而已， no solo se te hace contento, 他会让你有很多的感觉， pues te da como mucho sensación. 对，你 mucho 会知道 sentimiento. 谁是好的导演。 Entonces, hasta entonces no vas a descubrir quién es el director 就去 de 看他们的 verdad es 电影。 bueno y ya vas simplemente solo para ver 这 sus 是我的方 películas. 法。 Pues esto es mi manera. Thank you。 Una última pregunta, si alguien y cerramos, pues una. Hola, me gustaría preguntarle sobre la relación personal con la meditación, por ejemplo, porque después de Del Walker se nota mucho, otros directores han mencionado... ¿La relación personal con quién? Con la meditación. Meditación, Sí, que has mencionado David Lynch, también ha hablado mucho sobre esto, Apichapong, otros directores, y si cómo ha llegado en un cine cada vez más lento, contemplativo, así sin ausencia de palabras, y su relación personal con la meditación. 对啊，他说您的那个，因为您的电影越来越转型，然后感觉就是越来越沉默，然后越来越有这种有一些那种冥想、沉思这样的剧情。然后呢？ Y luego al final que ya me pierdo. No, se puede hablar un poco sobre eso, especialmente después que con la serie de Walker se note mucho ese cinema muy lento y como a lo largo de todas las películas cada vez más lento. 他说就是纯粹就是说您的电影好像越来越节奏越来越慢了，越来越没有对白了，越来越沉默了，怎么会就是慢慢有这样子到达这样的一个境界？有什么要跟他分享的？ 我在2014年拍完《郊游》，El año 2014 después de la película Stray Dogs. 或者更早之前 o incluso antes de esa película. 我就对电影有一点厌倦，拍剧情片有点厌倦。 Ya estaba un poquito harto de hacer las películas de tipo drama. 因为就是我就是有一点被困住的感觉。 Porque me sentía como algo atrapado. 我必须要找钱。 Porque necesitaba buscar inversiones. 要写剧本。 Y tenía que hacer guión. 要跟人家谈我要拍什么东西。 Tenía que hablar, comentar con la gente qué es lo que voy a filmar. 刚好那个时候我跟美术馆有比较多的接触。 Con suerte, aquel momento tenía bastante contacto con los museos. 我反而会被美术馆的一些特质吸引住。 Pues me atrae, ¿no? Que de cierta característica de los museos. 美术馆不管是画作，或者是雕塑，或者是video art 都有比较多的自由的呈现。 Pues claro, los museos, tanto como los dibujos, esculturas o incluso arte visuales, es que hay diferentes maneras de presentaciones. 所以我开始就转变了我的创作，我想象的就是我可以去美术馆，我也可以去电影院，多了一个美术馆的概念。 Entonces, como me está dando pensar que aparte de cine, yo puedo extender mi carrera artística hasta el museo. 所以有一个机会，我拍李康生走路。 Entonces yo estaba rodando como caminaba Li Kangsheng. 我就在想，能不能没有内容的一部电影，就是只有走路做一个元素，就可以变成一部电影，在戏院或者在美术馆里面被看到。 Pues yo pensaba que si de verdad yo puedo hacer una película que no hay nada, simplemente Li Kangsheng caminando y la puedo convertir en una película y la puede llegar al cine. 所以就慢慢的发展这条路。 Entonces a partir de ahí va desarrollando la serie. 这样的刺激使到我，即便想要拍剧情片，将来我还可能会拍剧情片，我都在想说，我有没有什么新的方法来处理我的演员。 Entonces, como una nueva estimulación, ¿no? Aunque en el futuro igual vuelvo a hacer las películas de tipo de trama, pero claro, ¿qué voy a hacer con mis actores? Esto es lo que llevo tiempo pensando. 我不太想要拍太剧情的概念。 Es que a mí no me gusta hacer las películas que tenga como mucha trama. 我很想要利用我的演员
有的年龄、有的生活经验做一些别的表现。Es que a mí me gustaría aprovechar la experiencia de vida de mis actores para poder aprovechar en mis películas. 所以我做电影的概念不是写一个剧本，讲一个内容，不是。Pero claro, el concepto cómo hago las películas no simplemente se trata de hacer un guión, una historia y ya está. 比如说走路，他就是我发现李康生会这样走路，我觉得好棒。Es que como caminar, descubrí que como caminar y Hansen le encuentra fantástico, pues. 我现在在台北，台湾正在上片《行者》的系列。Ahora en Taiwán está proyectando la serie de The Walker. 上10部《行者》。Pues se proyectan 10. 有10场，是一起看10部《行者》。我跟观众一起看。En total hacemos 10 pases y el director está en el presente junto viendo estas películas con sus espectadores. 一起讨论。Y juntos, claro, hablan también, dialogan. 这个行为有一点像是美术馆的行为，但是我把它拉到戏院来做。Este acto es como algo que podemos ver más bien en el museo, pero lo ha conseguido en el cine. 所以我很喜欢做那种模糊掉原来的那种状态，模糊空间的那种事情。Que a mí me gusta mucho como deludir, ¿no? Que el espacio que no sea como solo es un espacio, sino van bien como una fusión. 我喜欢让观众有思考。Me gusta que piensen mis audiencias. 有会反思他们做的同样的一件事情，要做一些反思，比如说看电影这个概念，我们看什么电影。Es que tenéis que tener alguna reflexión, ¿no? ¿Qué películas que estamos viendo, qué películas vamos a ver? 不然这个世界就会一成不变。Si no, el mundo sigue todo igual. 而且会僵化。Y además queda como algo rígido. 大概是这样。Más o menos. Merci. Pregúntale una más. ¿Podemos hacer una más? ¿Una pregunta más? ¿La última? 他说还能再问你一个问题。可以 ，Welcome 。Había el rincón final y esta sí que es la última ahora. Sí. Hola, gracias por tu presencia. Yo solo quería que, porque antes has mencionado una relación intrínseca entre creatividad e infancia y me gustaría que lo desarrollaras un poco. 我刚才就是您之前有提到说创作还有童年之间，他说希望您再多讲一些这个部分。OK， 好，我觉得每一个人，我自己的经验，我有一个非常有趣的童年。Es que según mi experiencia personal, yo tuve una infancia muy interesante. 因为跟外祖父祖母住一起。Porque yo vivía con mis abuelos maternos. 最大的感觉就是非常自由。Es la libertad. 他们不太管你。Porque mis abuelos no me controlaban mucho. 他们只带你去看电影。Solo te llevaba al cine. 其他的时间我很快乐，很自由。Y el más tiempo libre que tenía, que podía disfrutar de la libertad total. 我跟很多小朋友一起玩在一起，在一个社区里面。Jugaba en una como pequeña comunidad con muchos otros niños. 后来我读小学5年级的时候，被怎么讲，被我的父亲带走。Pues cuando estudiaba el quinto de primaria, mi padre me vino a buscar. 回到一个乡间的房子。Regresamos a nuestra casa en la zona como más 我也转学 rural. Y cambié de cole también. 我转学发生一件事情。Y ocurrió una cosa. 在我6年级的时候。Y esto pasó cuando estaba en el sexto de primaria. 我班上有一些同学不喜欢我。Hay algunos compañeros de clase no me cae bien. 他们要求全班。不可以跟我讲话。Y ellos reclaman que piden que otras personas en la clase que no hable con él. 我有1年是在班上是没有说话的。Pues de hecho aquel año no hablaba en la clase. 但是我不觉得那个是霸凌，在当时没有那个概念。
Pues claro, que no existía el concepto de bullying, ¿no? En aquel momento. 我几乎把所有的图书馆的书都看完。 Pues aquel año casi leí todos los libros que había en la biblioteca. 我跟我的兄弟的关系也很有意思。La relación entre yo y mis hermanos también era interesante. 我有一个哥哥， Yo tengo un hermano 2 mayor, 个弟弟， dos hermanos 都跟我 pequeños. 相差1岁1岁1岁。 Y cada uno, entre nosotros, cada uno se lleva un año. 他们3个从小住在一起， Pero claro, ellos 3 vivían juntos desde pequeños. 他们比较好。 Pues claro, se llevan mejor. 如果我跟一个人吵架， Si yo discuto con uno de ellos, 他们3个会不跟我讲话。 y los demás pues no van a hablar conmigo. 所以我的童年是非常有趣的。但是我因为看了很多电影，所以我很会幻想。 Pues claro, mi infancia era como algo interesante, como he leído tantos libros, tengo mucha imaginación. 我会拿一张我的外祖父的照片贴在墙上，我的床边。 Pues yo pegaba una foto de mi abuelo materno en la pared de mi habitación, al lado de la cama. 在睡前想他。 Cada día antes de irme a dormir, pues pensaba en él. 想象他跟我怎么样逃离这个世界。 Imaginaba cómo yo junto con mi abuelo escapábamos de este mundo. 到一个山上去生活。 Y vivimos en una montaña. 我每天想不同的内容。 Pues cada día pienso algo diferente. 有时候自己很感动。 Y a veces como me llega. 我还会掉泪。 Y incluso lloraba. 我想那个是我后来拍电影的原因。 Pues claro, creo que esto es la razón por qué empecé a hacer el cine a posteriori. 他训练我有很多想象。 Pues ha sido mi abuelo que me entrenó a tener tanta imaginación. 我童年看的电影或者是听的音乐，都后来变成我拍电影的一些素材，包括那个老戏院的记忆，都是我拍电影的素材。 Pues todas las películas o todas las músicas, canciones que escuchaba, viendo, todo esto se convierte en los elementos que utilizo en mis películas en el futuro. 大概是这样。可能我觉得我很 lucky 出生在那个年代。 Me siento como muy afortunado de poder haber nacido en aquella época. 还没有电脑。 Que no existía ordenadores. 我们不能想象有机器人。 Y no podíamos imaginar que iba a salir hasta robot. 所以我觉得，所以我会把以前的东西丢出来，给现在的人在做一些观看。 Por eso siempre saco como estos materiales antiguos para que veáis la diferencia. 大概是这样。Thank you. Pues gracias. Pues nada, nos despedimos amistosamente y gracias por haber venido y espero que haya sido productivo.